Aunque hoy también es el Buen Fin, el Evangelio de hoy no es un Evangelio barato. Somos una iglesia de creyentes, es el título del tema. Pero ¿qué tal si dijéramos, somos una iglesia de claveles, o una iglesia de rosas, o una iglesia de tulipanes? Veríamos una hermosa alfombra de claveles o rosas o tulipanes, todas adornando este lugar, todas con colores semejantes pero diferentes, porque aún entre las flores no existe una idéntica a otra. Lo que ven en la pantalla es una de mis orquídeas. La compré hace como unos 3 años y sus flores me duraron como 4 o 5 meses o más. Luego se secaron, pero yo las seguí cuidando, las seguí regando. A los pocos meses le empezó a brotar un retoño. Y supe que meses más tarde se cubriría de flores y así fue. Esta fue la primera. La rama ya está llena de orquídeas. Yo sabía que no serían flores blancas, porque el bulbo o las raíces ya tiene su programa y forzosamente produciría flores entre rojo y morado, porque así estaba previsto por su herencia genética. Mi orquídea alegra mis ojos y mis sentidos y me hace dar gracias a Dios por tanta belleza, porque está frente a mi computadora y la estoy viendo, porque está cuando estoy desayunando o comiendo frente a mí y la estoy admirando. A veces le da el sol y le da una tonalidad diferente y casi estoy tentado a sacar fotos y fotos y fotos, como lo que nos sucede cuando tenemos el primer hijo, Normanelli, fotos y fotos y fotos de diferentes poses. Gracias a Dios por la belleza. Oremos. Señor, muchas gracias por la vida, muchas gracias por la belleza que has puesto en cada uno de tus hijos. Esa belleza interna y que sale y se proyecta a nuestros semejantes. Señor, que lo bello que has puesto en nuestra vida, que es la esperanza de vida precisamente, pero que también es la amabilidad, la sonrisa franca, el cuidado, la oración de intercesión, la ayuda con todas sus variantes, el canto alegre, la alabanza, en fin, todo eso son bendiciones que tú nos has dado. Y permite, Señor, que no nos quedemos con ellas solo para nosotros, sino que podamos repartirla a todo el mundo. Gracias, Dios, porque has aceptado venir esta mañana y mostrarte a través de cada uno de tus hijos. Permite, Señor, que lo que escuchemos de tu palabra hoy afecte nuestra manera de ver la vida y de vivirla para bien personal y para bien comunitario. Gracias, Dios, por ser amor y esperanza. Amén. ¿Somos lo que creemos o creemos lo que somos? Se lo repito. ¿Somos lo que creemos
¿O creemos lo que somos? Pues lo que seamos o creamos se nos dará. Retomando la imagen de mi orquídea, si yo quisiera conocer cuántos tonos de color intervienen en su composición, tendría que recurrir a un blog llamado Pantone, que se usa en las imprentas para componer tonos específicos que se usarán en la impresión de un póster o de folletos publicitarios a todo color. Y basado en ese blog, para componer ese tono de orquídea, el creador utilizó 44% de cian o azul, más 80% de magenta o rojo. No reporta ni negro ni amarillo. Y eso sin contar los ribetes blancos, que es ausencia de color, ni las venitas que se ven un poquito más oscuras, tal vez ustedes no las distinguen, pero yo en mi casa sí. ¿Cómo pudo el Creador hacer algo tan bello? Pues precisamente por él, porque es el Creador y su obra es perfecta. Y ustedes son creación de Dios y son obra perfecta. Volviendo a nosotros, y como el tema está diseñado como para hacernos dormir un poco, les quiero preguntar cómo este mensaje de hace unos 2000 años podemos hacerlo tangible en nuestros días. ¿Cómo puede ser tan interesante que nos haga abrir los ojos y la mente para pensarlo y para volverlo a pensar? Solo regresando a nuestra herencia espiritual del día, cuando comprendimos que el amor de Dios lo era todo para nosotros. Y ese amor nos hizo cambiar de ruta y ya no pudimos ser como éramos antes. Me parece que hoy tendremos dos sermones, dos facetas del mismo tema. La cita que me dieron y que leeré más tarde, y el que acompaña a la cuarta de las afirmaciones de la Iglesia del Pacto, que está en Gálatas 3:28. Y esto de los dos sermones me recuerda que en 1985, me parece, se celebró el centenario, el primer centenario de la Iglesia del Pacto, así es, ¿no? 85, en Minneapolis. Se reunieron gente de todo el mundo. Y en una de las visitas que nos hicieron hacer allí en Minneapolis, nos llevaron a la primera iglesia del Pacto fundada en Estados Unidos. Una iglesia enorme, de madera, y las sillas o los bancos puestos de manera circular, y nos dijeron: los sermones en esta iglesia no eran uno, llegaban hasta 14 sermones durante el día. Hoy nada más van a ser dos, no se preocupen. Bueno, escuche la lectura bíblica que se encuentra en 1 de Juan 5:1-12. No la busque, yo la leo porque está en versión popular. Pero escuche bien: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Me están siguiendo con todo el compromiso que tiene esta tremenda lectura? En esto consiste el amor a Dios,
en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El que cree en el Hijo de Dios acepta ese testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El tema de hoy dice que somos una iglesia de creyentes. ¿Lo somos? Pero, ¿qué quiere decir eso de que somos una iglesia de creyentes? ¿Y a qué me compromete o a qué los compromete? Como iglesia somos una comunidad. Sí, porque existe algo que nos une y que provoca entre nosotros una comunión o comunicación. Sí, esta comunidad se reúne cada domingo. Y cada domingo ocupa el mismo sitio. Pero, comunidad de creyentes. ¿Creyentes en qué? ¿O creyentes en quién? Ya nuestra lectura nos ha dicho lo esencial que es la fe. Y eso para mí resulta problemático. Y ya, ¿saben por qué? Yo creo que no solamente para mí, sino para muchos, porque la fe muchas veces la servimos a través de la razón, y entonces se empieza a perder el valor verdadero. Porque nuestra razón es altamente incrédula muchas veces. Parte del tema de la lectura son estos medios títulos que yo he elegido ahí. Tener fe en Jesús nos hace hijos de Dios. Medite conmigo. ¡Qué maravilla de esta afirmación, hijos de Dios, con solamente creer! Pero otra vez, ¿lo creemos? Aquí veo un problema crucial, porque de hablar tanto de la fe, su significado como que se ha ido desgastando como una tela, o se ha ido diluyendo, como decía hace unos momentos, por nuestra razón, y ha empezado a perder su fuerza. Hace varios domingos dije que el texto que a todos los cristianos nos mueve el piso está en Hebreos 11:6, que dice: pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensará a los que le buscan. Yo quiero aprenderme este texto de memoria. Me lo sé en otras versiones, pero quiero aprendérmelo en esta versión popular, porque es un reto de veras, serio. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensará a los que le buscan.
Hermanos, esta sencilla afirmación no es fácil de hacerla parte de nuestra vida. Porque para mí la fe es lo más difícil de explicar e imposible de entregar. Porque cuando usted habla de Cristo, habla de lo que ha aprendido en la Biblia, habla de lo que conoce, pero lo que usted lleva dentro, lo que le quema el alma, lo que le hizo dar un giro de 360 grados a su vida, esa es una experiencia personal. No es un paquete que pueda sacar de su interior o de un cajón para entregárselo a otros. Pueden ser dados conocimientos, pero su fe personal es suya. Cuando usted comunique lo que sabe del Señor Jesús, hágalo con la pasión que le quema el alma, que quienes lo oigan y se enamoren de su ideal, quieran tenerlo para sí mismos. En esta certeza, que es un sentimiento personal, no interviene la mente racional. La fe personal es que Jesús nos hizo hijos de Dios, y entonces voluntariamente nos hacemos sus esclavos para hacer lo que Él nos manda. Fe es la energía que viene de Dios y que nos impulsa a las buenas obras solamente por el gusto de hacerlas. Claro, con la presencia constante del Espíritu Santo. Fe es la esencia de Dios actuando a través de nosotros. ¿Lo qué? ¿Por qué a veces no actuamos como Dios? Pienso en el ejemplo que me da mi Orquídea, y es que si ella pudiera expresar sus sentimientos, diría que tiene la más profunda convicción, lo que tiene fe, en que sus flores futuras serán de ese mismo tono azuloso, y así será mientras viva, no cambiará nunca. Sería raro que dijera soy una orquídea y nosotros la viéramos como una margarita. Amar a Dios es amar a sus hijos. Amar a Dios es amar a sus hijos. Este es otro tema tan candente como el primero. Y es el testimonio de que somos hijos de Dios y por tanto que amamos a sus hijos. O sea que nos amamos unos a otros como somos. Con todos mis defectos y con todos sus defectos. Enojones, regañones, perfeccionistas, metiches pero no chismosos, indolentes, y usted complete la lista. Si amamos a Dios, no podemos dejar de amar a los hijos de Dios. Y aquí interviene también la fe. Y en esto de Dios es amor, no sé si vino el hermano Jorge Dueñas hoy, que nunca falta. Cuando yo lo conocí por primera vez en la Sociedad Bíblica, y era un funcionario allí entre la Junta de Directores. Yo estaba en mi departamento de producción, y cuando empezamos a platicar, como que hicimos clic y como que empezamos a identificar. Le dije que era de la iglesia del pacto, o qué hacíamos aquí, como, etc. Y le pregunté, ¿de qué iglesia eres? Me dice, pues yo soy de la iglesia, Dios es amor, pero nosotros no. Amar a Dios es amar a sus hijos. Los
Lo que me dijo el hermano aquel día me pareció sencillo, pero pensándolo bien, es un gran compromiso afirmar que amamos a Dios. Usted no puede dejar de amarme, ni yo puedo dejar de amarlo a usted, porque somos hermanos, somos hijos de un mismo Padre. Sí, sé que suena a ideal, porque en la realidad no somos así, y esto es para pensarlo y para volverlo a pensar. Por eso creo que las verdades del Evangelio, si no se han hecho sangre en nuestra vida, van perdiendo su valor y se van deslavando con la ropa. Véanlo en tantos malos ejemplos de religiosos que cometen los más groseros pecados en nombre de Dios. Guerras, venganzas, abusos, injusticia y más, y mucho más. Muchos oímos decir a muchos: me hiciste, me dijiste, hablaste puras mentiras de mí, pero me la vas a pagar. Esa es la verdad de Dios. Es que todo esto hay en la viña del Señor, pero regresando a la certidumbre de que somos hermanos en la fe, nos debemos amor y tenemos que pagar ese amor. Pagar amando con honestidad. Y haciéndolo así estamos obedeciendo los mandamientos del Señor. Pero el Señor nos condiciona cuando dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es una condicional. Si me amas, guarda mis mandamientos, si no, no te preocupes. ¿Cuál es el mandamiento supremo? Esto os mando, que os améis unos a otros como yo os he amado. Son lecturas fáciles de decir, muy fáciles, pero para cumplir nos conocemos. Los vencedores del mundo creen que Jesús es el Hijo de Dios. El mundo geográficamente es lo que se le da por llamar globo terráqueo, pero no es a ese montón de tierra, mares, bosques, animales a lo que se refiere, sino el mundo de ideas negativas y de acciones maléficas, de atracciones dañinas, de adicciones de cualquier índole que dañan el cuerpo y el espíritu y que nos alejan de Dios. Ese es el mundo al cual venceremos si nos convencemos aquí en el corazón que, como dice el pasaje, somos nacidos de Dios, o hemos nacido de nuevo y hemos dejado atrás al viejo hombre tan lejos que ya ni nos acordamos de él. Pero cuidado, no vaya a voltear, porque si lo hace y ve allá lejos a ese hombre viejo, a lo mejor le entra la nostalgia y regresa a saludarlo y se queda allá con el viejo hombre, las viejas costumbres, los viejos vicios, etc. El que no cree a Dios le dice que es un mentiroso. Puede pasar esto, que alguien no le crea a Dios, pasa. Aunque esto ya entra en el terreno del juicio personal nuestro. El pasaje solo muestra la realidad del hombre o de la mujer incrédulos. Es una grave acusación la que el apóstol Juan hace a los que no creen a Dios. Para ellos Dios no representa ningún valor y son libres de hacer cualquier cosa que ofenda a Dios, al fin que ni existe para ellos.
Segundo, al no creerle a Él, dicen que es una invención del hombre y que nada de lo que dice es verdad, que a Dios lo inventó el hombre para hacer bien. Desgraciadamente, vemos que en muchos ejemplos de muchos lugares también. Pero ese no es el Dios que nos muestra la Biblia. Estos sí son los anticristos, los que están en contra de la obra redentora de Cristo. Y estos abundan y a veces están encubiertos dentro de las iglesias. Son los lobos de ellos Cristo dice que más les valdría atarse una rueda de molino en el cuello y arrojarse al mar. Nosotros somos una comunidad de creyentes que afirma que Cristo es el Hijo de Dios y que por Él somos librados de la muerte eterna. Él es nuestra esperanza de vida y gracias a Jesucristo y a su muerte en el Calvario por mí y por ustedes, pertenecemos a la familia de Dios. Dios es nuestro Padre. Somos hermanos usted y yo. Usted y el que está sentado a un lado. Usted y el que está por allá. Por el que no se quiere sentar juntos. Estos conocimientos adquiridos en la Biblia son verdades que han entrado en lo más íntimo de ustedes y de mí. Y esa convicción nos hace formar parte de la familia de Dios y ser una comunidad de creyentes. El que tiene al Hijo tiene la vida. Este verbo tener tiene el significado de pertenencia, es decir, que si usted tiene algo que es suyo, eso le pertenece. Y esta afirmación del apóstol es la gloria para nosotros. Si tenemos al Hijo de Dios en nuestra vida, entonces tenemos la vida misma. Porque Cristo es nuestro. Y no porque lo hayamos comprado aquí en alguna tienda X. Más bien, Él nos compró, pero se nos regaló a nosotros para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense que yo lo veo así. Es como si Él se hubiera invitado a vivir en nuestra casa por siempre y para siempre. ¿Qué pensarían sus vecinos si cuando fueran a tocar a la puerta, quien les abriera fuera el propio Señor Jesús? Pues de ese tamaño debe ser su presencia en nuestra vida y en nuestra casa, en nuestro entorno. Y ya sé que muchos están pensando que esto es un romanticismo, que esto no puede pasar, que esto no se dará en los seres humanos, porque el mundo nos permea. Es cierto, no podemos dejar a nuestras amistades que no conocen al mundo, que no conocen, perdón, al Señor. No podemos dejar de hacer negocios con ellos. No podemos dejar de recibir clases de nuestros maestros que son medio incrédulos. Pero cuando el Señor Jesús viene a vivir a nuestra vida, también se involucra en el hogar, se involucra en el trabajo, en la escuela, en los deportes, etc. Él está con nosotros en todo lugar. Así lo dice Él al final de la Gran Comisión. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si es eso cierto, cuando salimos de este lugar lo dejamos sentadito aquí. No se va con nosotros. Cuando salimos a trabajar lo dejamos en su recámara especial.
¿Qué pasa cuando vamos por el periférico de algo y se nos mete? ¿Qué decimos lo que pensamos? ¿Por cuántos pitazos damos? Pero el Señor Jesús está con nosotros hasta el fin del mundo, siempre. Y en esta seguridad, ¿qué se hace cuando uno tiene semejante tesoro? Que si tenemos la vida, ni siquiera la muerte nos la podrá quitar. La muerte será una transición o el paso de un plano a otro, pero siempre con nuestro tesoro que es Cristo. Con Él, en el mundo que nos rodea, ¿qué no podremos hacer? ¿Alguien nos podrá quitar ese tesoro maravilloso? Pablo ya respondió por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? El mundo nos presiona para destruir nuestra fe, pero si Cristo es nuestro, entonces no tenemos más que vencer al mundo casi como de manera obligatoria. Esto no será solamente un pensamiento de gente atormentada, sino una realidad, porque esto será algo palpable para los que tienen a Cristo, porque entonces tienen la vida en medio del mundo que puede atribularlos, perseguirlos, hacerlos pasar hambre, pobreza extrema o darles la muerte. Ustedes recuerdan a Job, a él le pasó todo esto, pero no por eso dejó de amar y de confiar en Dios. Él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el hombre el que va a permitir. ¿Seríamos capaces de hacer una declaración semejante? Sí, si tenemos a Cristo tan arraigado en nuestra vida que se nos salga por los poros y todos lo puedan notar, porque tenemos un tesoro invaluable que es nuestro, todo nuestro. Pero viene la contraparte, es que no, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué tiene que ver esta afirmación y todo lo demás con mi orquídea? Tiene que ver con su identidad, con la seguridad alojada en sus raíces o en su bulbo. Mi orquídea no puede producir claveles solo porque esté junto a claveles, ni puede ser espinosa solamente por estar junto a un cactus. Mi orquídea tiene una memoria genética que la hace a ser siempre orquídea. El cristiano debe tener una memoria genética espiritual y la tiene cuando sus raíces están agarradas firmemente al amor de Cristo. Y entonces no puede ser mundano el Hijo de Dios al mismo tiempo. Esto es lo que creemos como comunidad de la Iglesia. Ahora el segundo sermón. Siéntense bien, despiértense un poquito, porque viene la segunda parte. Es lo que creen que es el pacto. Martín Lutero, en medio de la Reforma, hizo una desafiante sugerencia para la organización de la Iglesia, que ya se había separado de la Iglesia mayoritaria. Los cristianos deberían firmar sus nombres y reunirse por su propia iniciativa en alguna casa para orar, leer, bautizar
recibir el sacramento y hacer otros trabajos cristianos. Está afirmando que la iglesia no es un edificio, sino que son los creyentes. Y esto nos recuerda nuestros primeros pasos como iglesia del pacto en estos lugares. Así empezamos a fortalecernos. Pero Martín Lutero seguramente no se refiere a normas obligadas para ser miembros de una congregación, porque así lo determinen las autoridades de la iglesia. Es un compromiso sincero con Cristo para poder actuar bajo su sombra y su dirección. En nuestro momento, o sea, hoy, es un recordatorio para retomar los estudios bíblicos que hemos dejado, para retomar el discipulado que hemos dejado, para retomar tantas cosas que se nos han olvidado, porque es la mejor manera para aprender las Escrituras y para fortalecer nuestros lazos fraternales. Esto es lo que afirmamos de la Iglesia del Pacto como una comunidad de creyentes. La membresía en la Iglesia del Pacto se obtiene al confesar una fe personal en Jesucristo y está abierta a todos los creyentes. Confiese a Jesucristo como su Señor y aquí dice que somos miembros de la Iglesia del Pacto. Celebramos el bautismo y la Santa Cena. Son los dos sacramentos ordenados por el Señor Jesús. Creemos en el sacerdocio de todos los creyentes. Cada uno de ustedes es sacerdote. Es decir, todos estamos comprometidos y compartimos los ministerios de la Iglesia. Afirmamos que Dios llama a algunos hombres y mujeres a ejercitar o ejercer ministerios de tiempo completo. La Iglesia no es una institución, no es una organización ni un edificio, es una comunidad de creyentes llena de gracia que participa en la vida y la misión de Jesucristo. Es una familia de iguales. Algo muy difícil de aceptar y de entender, pero así lo enseña el Nuevo Testamento. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Como ustedes ven, es muy sencillo lo que creemos, pero muy fuerte, porque nos une como hermanos en la fe y nos anima como comunidad de creyentes a trabajar unidos para llevar adelante la encomienda del Señor Jesús. Ya estoy terminando el segundo sermón. Puede empezar a despertar por la tranquilidad. Resumiendo lo que creemos como comunidad de creyentes del pacto. Somos una iglesia. Somos miembros de la Iglesia del Pacto al confesar nuestra fe personal en Jesucristo. Celebramos el bautismo y la Santa Cena. Creemos en el sacerdocio de todos los creyentes. Dios llama a hombres y mujeres a trabajar en su iglesia. La iglesia es una comunidad de creyentes, no una organización ni un edificio. La iglesia es una familia de iguales. Hermanos, estas son las raíces que fortalecen nuestra fe y que nos hacen ser semejantes, pero no idénticos, pero con los mismos ideales de servir a nuestro Señor Jesús y obedecerle hasta el fin. Somos lo que creemos lo que somos, lo que seamos o creamos, se nos da. Seamos
Claro que sí.